Como cada miércoles, los recibimos con gusto en su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Un programa donde te encontrarás con temas de actualidad e interés general. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes esta semana. Estamos en el programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. El tema del día de hoy, pues, habla de todos nosotros en general. Espero que les guste mucho. Yo soy Mónica Rubalcaba y siempre estoy acompañada de José Ángel Alarcón Cos, quien, como siempre, les da la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, originando este contenido desde Diócesis de Cuautitlán, Radio San Juan Diego. Así es, recuerden que ustedes pueden estar en contacto con nosotros, enviarnos sus dudas, sus comentarios, sus propuestas sobre temas. Estamos muy al pendiente de sus comentarios en la página de Facebook, Diócesis de Cuautitlán, ahí es donde están transmitiendo los programas. También lo pueden ver en la página diócesisdecuautitlán.org o comunicarse directamente a nuestro número de WhatsApp 55 70 07 24 89. Así es, Mónica. Entonces, pues bien, la invitación, ahí está, invitación, por supuesto, para todos ustedes, amigos que nos acompañan. Pues bien, Mónica, amigos, ¿les parece si comenzamos y entramos en materia? Bien. Ok, pues bien, como ya bien lo adelantó Mónica, en esta ocasión hablaremos sobre personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué entendemos como personalidad? ¿Cómo la conceptualizamos? Y también, como bien adelantó Mónica, sin duda es un tema totalmente de actualidad, de interés general, y habla precisamente pues de todos. Muchas veces oímos a la gente, cuántas veces hemos escuchado a la gente comentar sobre otros, fíjate que tiene mucha personalidad. De plano, a esa persona como que le falta personalidad, pero ¿sabemos realmente qué es la personalidad? Primero deberemos diferenciar entre el hecho de tener mucho carácter y lo que realmente es la personalidad. Incluso hay por ahí una canción, ¿no? De personalidad, tú tienes personalidad, ¿no? Y así de Tintán, me parece, ¿no? De la época de oro del cine mexicano. Entonces, cuando usamos estas frases, nos estamos refiriendo, estamos imaginando, estamos evocando tal vez a personas con un carácter fuerte o con las ideas muy claras, muy definidas, que sabe lo que quiere. Es decir, utilizamos la personalidad como sinónimo de carácter, lo hacemos equivalentes. Incluso, ya lo pudiéramos matizar un poco más, veríamos que el carácter pues es más un constructo biológico o innato. Sería como la manera en la que una persona reacciona de manera normal, de manera habitual, frente a una situación determinada. Por el contrario, cuando hablamos de alguien con personalidad, pensamos en personas con las ideas poco claras, con falta de iniciativa, que son muy influenciables o incluso que pueden llegar a ser dependientes, que necesitan de alguien para poder funcionar. Es decir, atribuimos no tener personalidad a la falta de ciertas características que no siempre tiene que tener una persona para que sigamos considerando que tiene una personalidad u otra. Todo esto forma parte del lenguaje común o de las expresiones verbales. No podemos considerarlo erróneo propiamente dicho, pero sí que es cierto que no coincide con el concepto de personalidad que aquí estamos describiendo. Así, de esta forma, vemos cómo la personalidad en realidad es mucho más que tener o no tener carácter y que además engloba otras muchas características de la persona, del sujeto. Además, esto por supuesto incluye su forma de pensar, su forma de sentir, así como la canción, su forma de sentir, su forma de comunicarse, forma de vivir,
forma de emocionarse, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar a definir personalidad. Pues amigos que nos acompañan, Mónica, entramos aquí en este concepto. Ya la personalidad es un conjunto de peculiaridades que inferimos de la conducta de las personas. Comprende una serie de rasgos característicos del individuo, además de incluir su forma de pensar, ser o sentir. En términos más comunes, más mundanos, más coloquiales, la personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hacen diferente y único respecto del resto. Esto es algo muy, muy importante, ¿no? Esta individualidad que nos da la personalidad. Somos diferentes, somos únicos respecto al resto. Y eso es algo que en muchas ocasiones dejamos de lado, no somos conscientes de esta libertad que tenemos, de ser únicos, de ser libres, de ser independientes, de ser diferentes y únicos en relación al resto. Y esto nos lo otorga nuestra personalidad. Entonces, ahí está, vamos a usarlo. Así es que muchas veces nos confundimos, ¿no? Como decías, con tener el carácter muy fuerte o no saber tomar ciertas decisiones en algún momento. Entonces, en realidad, personalidad pues engloba todo lo que tú eres y todo lo que tú eres, valga la redundancia, eres tú y no hay más nadie igual que tú. Así es, retomemos esto, características físicas. Tu nariz respingada, tu nariz aguileña, tu nariz recta, los ojos marrones, ojos claros, el cabello, si hay cabello, si no hay cabello, esas son las características físicas. Las genéticas, pues bueno, toda esta construcción milenaria que hemos tenido cada individuo. Sociales, también estas características sociales, cómo nos construimos desde la interacción social primaria, que es en la familia. Desde ahí estamos definiendo, desde ahí estamos creando esta personalidad a través de los otros rasgos que están complementándose en un solo ser. Sí, es en un grupo de amigos, ¿no? De repente como que empiezan a hablar todos iguales, como que empiezan entonces, todo ese tipo de construcciones que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeños con nuestra familia, bueno, desde que nacemos, ¿no? Prácticamente. Todos esos tipos de cosas que nos han pasado, con las personas con las que hemos convivido, vas jalando ciertos rasgos, vas haciendo los tuyos, vas cambiando algunos y eso es lo que es tu personalidad. Así es, entonces amigos, esperamos que vaya quedando claro estos ejemplos a partir de este concepto. La personalidad, también es necesario decirlo, abarca tanto la conducta manifiesta como la experiencia privada de la persona, como sus pensamientos, deseos, necesidades o recuerdos. Entonces, bueno, esta conducta manifiesta lo que vemos, lo que está visible, pero también se toma en cuenta esta cuestión más íntima, más personal, más privada. Se trata de algo distintivo y también propio de cada persona. Volvemos a lo mismo. Pues aunque existen algunos tipos de personalidad, lo cierto es que cada persona es única, como también lo es su personalidad. Entonces, pues vamos a hacer uso de esta individualidad, de esta libertad también de ser uno mismo, lo cual sin duda pues es algo bastante sano. Y es que, por ejemplo, a los jóvenes les pasa mucho, ¿no? Si ven a un artista quieren ser igualito a esa persona y no alcanzamos a esa edad todavía, creo yo, salvo que me digas lo contrario, no alcanzamos a apreciar realmente lo que es ser uno mismo. Sí, bueno, conozco gente de 50 años que todavía no se conocen, no llegan a ese grado de autoconocimiento, de desarrollo, ¿no? Y cuanto más, pues, los jovencitos, los adolescentes que están todavía definiéndose físicamente y también desarrollándose y definiéndose en el ámbito social. Entonces, y es un proceso, también hay que tomarlo como tal. No es que simplemente vamos a descubrir, ya encontré mi personalidad. Ya la descubrí. Es un proceso y generalmente es un proceso también dinámico. Y que a pesar de los años, pues siempre como te vas modificando conductas.
Sí, te vas adaptando, Sí, ¿no? Es lo que estamos viviendo en la pandemia, al final de cuentas, tienes que adaptar. Recordamos hace un año, enero, febrero, marzo del año pasado, que veíamos las noticias, la pandemia ya estaba afectando en Asia, en Europa, y veíamos los cubrebocas, ¿no? Entonces eso, ahora el cubrebocas es impensable salir, o sea, ¿cuántos cubrebocas tenemos en casa, en la mochila, en el auto? Porque se nos olvida. Entonces, son cuestiones, son conductas que nos vamos adaptando, son actitudes también que hacen que nos adaptemos. Y por supuesto, es parte de la evolución. La evolución llega a través de esta adaptación única. así es. Y lo más importante, creo yo, lo que me gustaría rescatar es que, como dice Ángel, no solo es lo de afuera, no solo es a veces cómo te comportas, cómo te mueves, cómo hablas, sino también tus pensamientos, y esos pues solamente son tuyos. Entonces sí es importante tener en cuenta eso, que si eres chavo y te gusta tal artista, o si ves cierta manera de comportarse y a ti también te agrada, está bien que lo intentes, que lo trates de imitar, que sepas a través de la experiencia si realmente eso es lo que tú necesitas, lo que tú quieres, pero también acuérdate que todo eso lo tienes adentro de tu cabecita, es tuyo y nadie más lo tiene. Es parte de, y también eh, es buen tiempo, este tiempo de pandemia, para la reflexión individual, la reflexión personal, siguiendo las indicaciones de no salir, pues vamos a darnos esa oportunidad de conocernos, de llegar a la introspección a través de este conocimiento para conocer y aceptar nuestra personalidad. También Mónica la refleja, la personalidad refleja esta influencia en la conducta de elementos psicológicos y biológicos de las experiencias. La finalidad de la personalidad es la adaptación exitosa del individuo al entorno. Entonces, todo esto suma y hay que verlo de esa forma. Todo suma. Tal vez habrá quien diga, es que esto pasó, no debió pasar, mala suerte. Pues no, vamos a darle un sentido a las experiencias. Por muy dolorosas, por muy negativas que hayan sido, lo importante es eso, darle una experiencia que te permita tomar algo, tomar algo para poder generar esta adaptación y esta evolución y este nuevo desarrollo. Entonces, bueno, la experiencia está ahí, uno decidirá cómo matizarla, cómo abordarla. Entonces, bueno, vamos a tomarlo desde esa perspectiva. Además, también podemos decir que la personalidad se entiende como el conjunto de dinámicas psíquicas que son características de una misma persona, es decir, a su organización mental interior, que determina el modo en que dicha persona responderá ante una situación determinada. La personalidad es un patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y sentimientos recurrentes, que son pues más o menos estables a lo largo de la vida de un individuo y que permiten cierto grado de predictibilidad respecto a su modo de ser. La personalidad es un ordenamiento interior de tipo emotivo-conductual que presentan todas las personas y que se mantiene más o menos invariable a lo largo de su vida, permitiendo un cierto margen de predictibilidad en el tiempo. Entonces, pues bueno, eso también hay que usarlo a nuestro favor, que el contexto, que la experiencia no nos use a nosotros, sino nosotros usarlo para nuestro bien, principalmente, empezando por nosotros. Además de que como mamá, por ejemplo, eso también te sirve porque más o menos vas conociendo a tus hijos y sabes de qué manera van a actuar. Claro, siempre dan sorpresas, ¿no? Eso es un hecho, aquí mismo lo estás diciendo. No es que se mantengan fijas todo el tiempo, pero pues sí te da como también, volteándolo un poquito, ¿verdad? Insisto, como mamá, pues te da un poco de ventaja, pues sabes a veces mejor que tus hijos cómo van a actuar y qué es lo que van a hacer cuando te están mintiendo, cosas así. Sí, eso hablando de conocer la personalidad del otro o interpretar la personalidad del otro, ¿no? Porque Sí. también pasa, si ese otro no se conoce, no conoce su personalidad, desde afuera podemos tener una idea, una interpretación, pero Sí. solo será eso, una interpretación. La personalidad es la responsable de que ante estímulos semejantes, dos personas reaccionen distinto, ya que poseen patrones actitudinales distintos y sentimientos y pensamientos
diferentes. Tal vez haya quien aborde alguien, ¿sabes qué? Dos fulanitos del área de ventas, pues se acabó el trabajo y ya no van a trabajar con nosotros. Tal vez alguien lo tome como una oportunidad de emprender un negocio propio y el otro lo tome como una tragedia, una desgracia, ¿no? Entonces, son ejemplos que nos pueden servir para clarificar esta situación. La personalidad, por supuesto, se modifica en el tiempo y es susceptible de concientización, que ha sido representado en la cultura como un sistema de máscaras que emplea el individuo para lidiar con los distintos tipos de situaciones que se le presentan. La personalidad forma parte esencial de la identidad irrepetible de una persona. Así es, y es que las personas tendemos a responder de un modo similar al enfrentarnos a ciertas situaciones. Claro, de repente cada quien a su modo, pero como que somos parecidos. Sin embargo, nuestro comportamiento no está determinado tan solo por la personalidad. El aprendizaje, el ambiente o incluso los estados de ánimo nos condicionan a la hora de actuar en ciertos momentos, ¿verdad? Muchas veces, ¿a cuántos nos ha pasado? Depende de cómo te sientas en ese momento, interpretas un mensaje que recibes. A lo mejor era un hola, pero como estás muy enojado en ese momento, sientes que era un hola más violento y entonces así es como tú lo interpretas. Entonces, si bien más o menos tenemos un patrón de comportamiento, definitivamente el aprendizaje, el ambiente y los estados anímicos condicionan también tu manera de comportarse. Si bien la personalidad puede en cierta medida predecir o determinar cómo nos comportaremos ante diferentes situaciones, no podemos pretender, lo que decías Ángel, la actitud al 100%. Al final son interpretaciones. La complejidad del ser humano y la inmensa cantidad de factores que intervienen en nuestra manera de actuar, pues hacen imposible la identificación de un único predictor de comportamiento. Eso también pues va a ser imposible. Sabemos que la personalidad no solo se manifiesta en el ámbito de la intimidad, sino que opera a menudo como una forma de vinculación con nuestro entorno. Eso también lo sabemos y es un hecho porque somos seres que integramos una sociedad y que no podemos mantenernos aislados y que no podemos pensar que somos los únicos que existimos, ¿verdad? Entonces, todo esto lo tenemos que ir modificando, nos tenemos que ir moldeando dependiendo de la situación en la que estemos, de las personas en las que nos rodeamos. En ese sentido, las vivencias más significativas son las que dejan marcas, como por ejemplo cuando vas caminando sobre la arena y dejas tus huellas. Toda la manera de reaccionar del individuo depende de estas situaciones y pueden ser situaciones traumáticas o por el contrario, situaciones que te afecten de manera positiva. Y entonces es eso, las vivencias, las experiencias, darles ese sentido que lo platicábamos hace algunos instantes. Así es. Existen varios factores que son determinantes en nuestra personalidad. Por ejemplo, la herencia. Muchas veces hacemos cosas que no sabemos ni por qué las hacemos, pero nuestro papá las hacía igual. El afecto, incluso la nutrición, la salud física, el desarrollo neuropsicológico, el ambiente y el aprendizaje, como se los acabo de mencionar. Hay un psicólogo inglés que se llama Hans J. Eysenck. Él dedicó toda su vida al estudio de la personalidad, así de importante es la personalidad. Y él dice que la personalidad como estructura posee 3 dimensiones. Estos son carácter, temperamento e inteligencia. Pero vamos a ir uno por uno. ¿Qué es el carácter? Bueno, pues el carácter es el que te va a indicar el modo en el cual vas a actuar, en el cual te expresas o en el cual pensamos. Cuando hablamos de carácter, nos referimos a aquellas características en las que tiene un mayor peso la influencia del ambiente, es decir, el aprendizaje. El concepto de carácter se refiere a toda característica de la personalidad influido por el medio, la educación, la cultura, las experiencias que se han vivido, cómo vive el individuo. En esas características se encuentran las normas sociales, el lenguaje y los comportamientos del sujeto. Es adquirido y ligado a factores educativos y culturales. Sin él, nos sería imposible interiorizar las normas sociales y nuestro ajuste voluntario. ¿Se le puede educar? Claro está que todo esto es con un trabajo personal. El carácter es adquirido y es más fácil de cambiar
depende de las experiencias, la educación, el aprendizaje y de la cultura donde se ha desarrollado la persona. El carácter es dinámico, por lo que cualquier vivencia puede provocar un pequeño o incluso un gran cambio. Estos cambios pueden ser favorables, ya que nosotros como seres humanos nos podemos expandir nuestro pensamiento, lo podemos madurar, podemos crecer o por el contrario irnos hacia el otro lado, ser totalmente negativos, traumatizarnos e incluso llegar a sufrir. Pero esto es el carácter. ¿Pero qué pasa con el temperamento? El temperamento, por el contrario, no es algo que vamos adquiriendo. Ese tiene un origen genético, es decir, lo va a determinar el ambiente en el cual vive el individuo. Por ejemplo, cuando una persona suele reaccionar y actuar muy duramente ante el fracaso de algo o alguien que lo rodea, se suele decir que tiene un temperamento fuerte. Esto vendría siendo algo así como el grado de la carga emotiva que se le pone a las cosas, que claro, puede ser muy fuerte, como lo mencionábamos, o muy blando. Así, por ejemplo, hay niños recién nacidos que son muy tranquilos, o hay otros que son muy inquietos, hay otros que son muy sociables, o hay otros que incluso cuando les hablas pues son muy hoscos. El temperamento es la base biológica del carácter, nos viene dado, es nuestro comportamiento afectivo. En gran parte es resultado de la suma de los procesos químicos que tenemos los químicos que tenemos en el cerebro. Los seres humanos poseemos una herencia genética que determina varios rasgos y aspectos fisiológicos en el cuerpo. El temperamento, entonces, es la expresión de un proceso neurológico que determina las características del comportamiento, cognición y emociones. Por lo tanto, representa los aspectos psicofisiológicos heredados al individuo. ¿Qué pasa cuando hablamos de inteligencia? Bueno, con la inteligencia se hace referencia a nuestro comportamiento cognitivo. Esta está formada por las variables como la atención, esa capacidad de observación que tenemos, nuestra memoria, nuestro aprendizaje y nuestras habilidades para socializarnos. Entonces, ahí está la diferencia. Nosotros nacemos con ciertas características propias que con el paso del tiempo y con ese conjunto de factores que ya hablamos, que son el medio ambiente, la cultura, la familia, la educación recibida, etcétera, 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 pues vamos desarrollando y vamos definiendo, estructurando e incluso vamos cambiando nuestra personalidad con el paso de los años. En este proceso, pues intervienen de forma significativa, ejerciendo una gran influencia, las figuras de los padres, amigos, los profesores, algún artista que te guste, cualquier persona que tú tomes como ejemplo. Entonces, bastante clarificador, ¿no? Este asunto, esta propuesta que realiza este psicólogo inglés. Y por supuesto, es propuesta, tal vez habrá quien diga, no, esto no me convence mucho. Bueno, nuestro amigo es lo que propone, ¿no? Y pues también, como le digo a mis alumnos en clase, pues aquí no hay leyes, son postulados, son propuestas, son teorías. Entonces, pues bueno, vamos a ocupar la que más nos parezca creíble, la que más nos parezca que ajusta a nuestra propia personalidad, precisamente. Entonces, bueno, por otro lado, tenemos el aporte del psicólogo Carl Gustav Jung en su teoría de personalidad, quien estableció la existencia de dos tipos psicológicos básicos de la personalidad: la introversión y la extraversión. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? Ay, es que él es bien introvertido, es que yo soy bien extrovertido. Y muchas veces usamos estas palabras y no sabemos bien el origen, no sabemos bajo qué contexto se generan. Sin embargo, pues también solo nos ponemos nuestra etiqueta: introvertido. Es que soy introvertido. Es que soy extrovertido. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de esto. Y aunque un individuo no es absolutamente introvertido, y otro lo es totalmente extrovertido, las personalidades de los sujetos suelen estar más o menos influenciadas una por otra. Carl Jung considera que existen 4 funciones esenciales para el ser humano: sentir, intuir, pensar y percibir. Entonces, bueno, no es que uno sea totalmente hacia un extremo y el otro hacia el otro extremo, no. Somos de muchas formas. Nos constituimos de muchas maneras. Decimos que una persona es introvertida
cuando prefiere escuchar antes que hablar, en el caso de asistir a una reunión. Quizás también evita las reuniones o encuentros sociales, como pueden ser fiestas, fiestas o vida, ahora que están de moda, no lo hagan, o eventos a los que se les invita. Y en este caso, de participar en ellos, no es precisamente quien más se destacará entre los presentes, es así como llevar un perfil. Los introvertidos son aquellos que suelen volcarse y abocarse más al universo de sus sentimientos y sus pensamientos, al universo de analizar qué está pasando a través de sus ideas, pensamientos, sentimientos. Por el otro lado, una persona extrovertida disfruta de las relaciones públicas y sociales y suele ser muy expresivo al momento que debe o que quiere hablar o expresarse. El carácter del extrovertido es típico de aquella persona que se enfoca principalmente hacia afuera, hacia el exterior. Es decir, es una persona sociable e inquieta, que tiene una intensa vida social. Por tanto, son personas que encuentran una buena dosis de referencia personal en este contacto con los demás. En el plano social, donde pueden ver y ser vistos, generalmente intentan adaptarse a las situaciones con relativa facilidad. Los extrovertidos son sumamente sociales, les gusta y se interesan por saber de su entorno. Pues bien, como hemos visto, nuestro comportamiento se muestra de cierta manera consistente con el tiempo. Y así como hay tipos de personalidad, también podríamos concebir los rasgos, los cuales son agrupaciones de conductas específicas que se presentan de manera natural, de manera habitual. Un rasgo de personalidad contiene las características de estabilidad y durabilidad. Por ejemplo, es muy distinto que estemos nerviosos porque mañana presentamos un examen, hayamos tomado mucho café o hayamos discutido, a que simplemente pues seamos nerviosos, ¿de acuerdo? Las personas nos asemejamos, nos parecemos o nos diferenciamos en función pues de estos rasgos. Tal vez compartimos algunos rasgos con unas personas, con otras nada que ver, pero bueno, es parte también de esto. Dentro de nuestra individualidad podemos llegar a esta colectividad también, lo cual pues, es totalmente posible. Y como dice Ángel, no ponernos esa etiqueta. Aquí estamos más o menos mencionando lo que algunos psicólogos distinguieron, pero al final volvemos a lo mismo. Tú eres tú eres único, tú eres irrepetible y así como eres, hay conductas que vas a poder modificar siempre y cuando tú las quieras modificar y te estés dando cuenta que hay que modificarlas, pero no es para nada que te quieras o que te tengas que poner una etiqueta. No. Es sano, conocerse, pero tampoco ponerse esta etiqueta y decir yo soy así, y así nací y así me moriré, como la canción también, ¿no? Esta canción tan popular. Entonces, bueno, vamos a darnos la oportunidad precisamente de adaptarnos, de crecer, de desarrollarnos. Qué aburrido debe ser siempre ser igual, ¿no? Peinarse igual siempre, ¿no? No dejarse el cabello corto de repente, dejarlo crecer de repente, ¿no? Entonces vamos también a darnos esa oportunidad de conocer estos rasgos, de explorar rasgos nuevos, rasgos diferentes, ¿no? Vamos a animarnos, vamos a aventurarnos, no seamos grises siempre. La personalidad permite construir al final de cuentas pues, una identidad propia y adaptarnos al mundo y a nuestro entorno, porque eso también lo tenemos que hacer, insisto, somos seres que vivimos en una sociedad y no podemos estar siempre igual, inertes, perennes y estáticos en nuestro sitio. Caracteriza a las personas, caracteriza a las personas y las hace únicas. Estos rasgos son positivos y por supuesto también hay negativos, o más bien no es que sean buenos o que sean malos, simplemente que socialmente pues así son considerados, como por ejemplo algunos rasgos considerados positivos podrían ser la empatía, la solidaridad, el optimismo, la alegría, la sinceridad. De pronto pudiesen ser considerados como rasgos más negativos, la ira, el pesimismo, el mal humor, el rencor. Pero al final, insistimos, no es que sea todo bueno o que sea todo malo, simplemente es identificarlos. También podemos hablar de rasgos de personalidad
Y estos son los conjuntos, estos rasgos que son comunes constituyen los diferentes tipos de personalidad. Ya que identificamos algunos rasgos, ya sabemos que existen, a lo mejor tú lo tienes más que yo, a lo mejor, no sé, tú tienes unos y yo tengo otros, pero al conjuntarlos constituyen esto los diferentes tipos de personalidad. Y así hablamos de personas con tendencias depresivas o de algunas personas dependientes, y así se pueden sacar muchos tipos de personalidad, y aquí está el experto para eso, ¿verdad? Es decir, la personalidad está formada por los rasgos que definen a una persona. Esta personalidad, como ya les dijimos, es bastante estable en el tiempo y así como transitacionalmente, es decir, en diferentes situaciones. Si bien es cierto que tenemos ciertos matices, ¿verdad? Porque a lo mejor nuestro rasgo es, bueno, siempre estamos muy felices, somos muy solidarios, pero a veces somos más solidarios que otras, ¿no? Entonces siempre va a haber matices, ya que hay situaciones más extremas que las otras y que pueden llevar a la persona a comportarse de manera nunca pensadas o nunca antes vividas. Los rasgos de personalidad deberán ser estables en el tiempo, así como predominantes. ¿Cuántas veces una amiga se acerca y te da un consejo, te pide un consejo porque tiene un problema y tú no, hay que hacer esto, yo haría esto, no amiga, mira esto, pero cuando a ti te pasa haces totalmente lo contrario a lo que tú aconsejaste, ¿verdad? Entonces no siempre estamos ahí, todo depende de las situaciones, porque al final tus rasgos, aunque ahí están, aunque te caracterizan, pues también tienen matices. Sí, entonces, bueno, la cosa de esto precisamente es conocernos, identificarnos y lo principal, vamos a aceptarnos. Así es lo más importante. Cuando los rasgos de las personas pues son extremos, porque también hay rasgos extremos, ya tienden a ser disfuncionales y un poquito desviados o desadaptativos. Y eso se considera que la persona tiene un trastorno de la personalidad, porque eso también existe, Ángel. Los trastornos de personalidad no nos vamos a meter en eso, simplemente vamos a decir que son los rasgos que se muestran inflexibles o desadaptativos en lugar de contribuir a que te adaptes, al contrario, te sabotean en ese desempeño social o emocional que tenemos como individuos y a menudo conducen a complicaciones un poquito más serias. Para hablar en general, estos trastornos de personalidad se clasifican como puede ser antisocial, por evitación, límite dependiente, narcisista, obsesivo, etc. Sí, entonces, pero bueno, eso sin duda es material para otro programa. Amigos, también recuerden, pues si hay alguna temática que quieren que abordemos, lo pueden hacer llegar a través de los mensajes, a través del WhatsApp, del Facebook, para dar salida a estos temas. Como saben, a este programa abordamos temas de actualidad e interés general. Los profesionales de recursos humanos, continuando después de este breve paréntesis, los profesionales de recursos humanos a menudo utilizan los rasgos de personalidad para ayudar a colocar a los empleados. Esto se debe a que estas dimensiones se consideran los rasgos subyacentes que conforman la personalidad global de un individuo, en este caso de un candidato a un puesto en particular. Los 5 grandes rasgos, ¿cuáles son? Pues apertura a la experiencia. Las personas a las que les gusta aprender cosas nuevas y disfrutar de experiencias nuevas normalmente obtienen una puntuación alta en apertura a la experiencia. Incluye rasgos como la perspicacia y la imaginación, así como el interés por una gran variedad de cosas. Imaginación, pues ya una piedrita en el zapato para mí. Responsabilidad, lo que puede ser también tesón. Las personas que tienen un alto nivel de tesón son fiables y resolutivos. Los rasgos incluyen ser organizados, meticulosos y metódicos. Ahí sí, se hace ring ring la campanita. Extraversión. Los extravertidos obtienen energía de la interacción con los demás, mientras que los introvertidos la obtienen de ellos mismos. La extroversión incluye los rasgos de activo, hablador y asertivo. ¿Quién pasará por de ser en algún momento introvertido y de repente extrovertido, ¿no? Tal vez al que al principio, como dice, no hablaba con nadie, era el más callado, y ya de repente, pues es el que organiza y que parte el queso. Cordialidad o amabilidad. Estas personas son amables, cooperativas y compasivas. Las personas con un nivel bajo de cordialidad son más distantes.
Los rasgos incluyen el ser amable, cariñoso y simpático. ¿En cuántas personas nos acordamos ahorita mismo, ¿no?, al leer estos rasgos? Estabilidad emocional. Esta dimensión está relacionada con la estabilidad emocional de la persona y el nivel de emociones negativas. Las personas que obtienen una puntuación baja en estabilidad emocional experimentan inestabilidad emocional y emociones negativas con frecuencia. Los rasgos, por supuesto, también incluyen mal humor y tensión. Entonces, bueno, son rasgos bastante comunes que todos los conocemos, tal vez todos en algunos casos nos hemos identificado con algunos de estos. Pero insistimos, al final, con todos estos matices que podemos tener, si tú lo tienes mucho o lo tienes en menor escala, eso es lo que te hace ser tú. Sí, y es bonito y está bien. El psicólogo Carl Jung afirma que existen 8 tipos de personalidades distintas, ya englobando todo esto que les hemos platicado. A ver, te las vamos a mencionar para que descubras si te identificas con cuál. El primero sería el pensamiento introvertido. Esa es la persona que se interesa más en las ideas que en los hechos, es decir, se enfoca en sus propios pensamientos en lugar de lo que ocurre en el exterior. Aunque son tercos para defender su posición, son altamente influenciables porque le dan poca relevancia a lo externo. Otra personalidad puede ser sentimental e introvertida. Esta persona es muy reservada, es simpática y comprensiva con sus amigos cercanos. Pese a que pueden llegar a ser amorosas, no muestran sus sentimientos. Sensación introvertida. Son quienes ponen énfasis en la experiencia subjetiva más que en la objetiva, pues se nutren de sus impresiones sensoriales e internas. Es una personalidad típica de los músicos y artistas. Intuitivo introvertido. Son personas que están más enfocadas en el futuro que en el presente. Se caracterizan por ser muy soñadoras. Pensamiento extrovertido. Los que tienen esta personalidad se caracterizan por crear explicaciones del mundo a partir de todo lo que ven. No cambian fácilmente su forma de ver las cosas y tratan de imponer su visión a los demás. Además, reprimen sus emociones y sentimientos, haciéndolos descuidar a sus amigos y relaciones sentimentales. ¿Se van identificando? Sentimental extrovertido. Son personas interesadas en las relaciones humanas. Además de ser muy empáticas, les gusta disfrutar de la compañía. Son personas a las que les gusta ser amigos. Sensación extrovertida. Es una personalidad que pone énfasis en las percepciones que le provocan las realidades tangibles, únicamente lo que pueden comprobar. Y les gusta interactuar con los demás. Son personas que atribuyen un valor mágico a los objetos de una forma inconsciente. Ahí tenemos intuición, extroversión. Se caracteriza por emprender todo tipo de proyectos y permanece en ellos hasta que concluye. Una vez finalizado uno, empieza el otro. Le gusta arriesgar, le gusta vivir nuevas experiencias y aparte le gusta transformar. Pues esto es también algo bastante interesante, ¿no? ¿Y cuántos nos identificamos? Tal vez. Sí, ¿cuál dijiste yo? Soy de aquí, pero también soy de allá. Exacto. Pues es válido, o sea, no es que ya estás en este casillero y ya no puedes pasarte del otro. Tal vez una parte aquí en este casillero, otra en este otro casillero, un porcentaje por allá, entonces es dinámico esto. Entonces también vamos a darnos esa oportunidad, ¿de acuerdo? La personalidad constituye una forma particular y peculiar de ser. Hablar de personalidad es muy extenso. Nos hace preguntarnos si nacemos así o nos vamos formando conforme crecemos. Si la genética influye, podemos hasta cuestionarnos si ya somos de cierta forma, si es posible cambiar. Lo cierto es que si tenemos problemas de personalidad, estos nos ocupan gran parte de la vida en el momento presente y a lo largo del tiempo. Si buscamos al especialista como siempre para que nos guíe, en su tratamiento se pretende cambiar para ser capaz de solucionar los problemas actuales y luego identificar y modificar conductas aprendidas. Así como las aprendimos,
también es posible aprender Desaprender. desaprendiéndolas, ¿de acuerdo? Hoy en día entendemos que la personalidad es una serie de rasgos mentales que permiten distinguirnos de los demás y que además son más o menos fieles a sí mismos a lo largo del tiempo, pero que a pesar de todo, la personalidad puede cambiar, por supuesto. Se puede modificar de manera paulatina a partir del tiempo y de las experiencias vividas. Debemos trabajar individualmente en nuestros pensamientos, atribuciones y actitudes que nosotros mismos vamos asumiendo a partir de nuestras propias experiencias, éxitos y fracasos. Debemos tener confianza, esa capacidad de creer en nosotros mismos, porque admitámoslo, no hay peor enemigo que el que habita en nuestro interior. ¿Cuántas veces nos saboteamos? Seamos conscientes de que no podemos controlar todo lo que nos llega, pero en medio de toda dificultad siempre será posible alcanzar nuevos logros, nuevos aprendizajes y valiosos objetivos. Los cambios son parte de la vida, debemos asumirlos del mejor modo, pues al final todo suma y puede suponer un incentivo para nuestro crecimiento personal. Si las personas no pueden elegir nuestras circunstancias vitales, no pueden elegir sus circunstancias vitales, hay que intentar entonces que trabajen en los pensamientos y actitudes para mejorar un poco más la realidad que nos envuelve, en este caso, pues la realidad actual de Mónica. Así es, porque muchas veces eso nos hemos preguntado, ¿no? Si somos de cierta forma, si podemos cambiar, si nos vamos a mantener así, o hay gente con la que nos hemos topado que nos dice, pues así yo, y así soy yo, y ni modo, ¿no? Así siempre he sido. Cuando en realidad sí se puede modificar un poco. Entonces, insistimos, debemos recordar que somos únicos, que no pasa nada, seas como seas, simplemente date cuenta de que está bien, de que está mal, sopésalo, ponlo en una balanza y decide qué es lo que debes cambiar y qué es lo que debes mantener. Sí, entonces la oportunidad, la información está ahí. Lo que se haga con ella ya dependerá, por supuesto, de cada individuo. Solo en la invitación vamos a darnos la oportunidad de crecer, vamos a darnos la oportunidad de conocernos. Eso es importante partir de eso, del autoconocimiento. Es muy complicado, no es me paro al espejo y ya me conozco. Definitivamente tienes que ir un poco más allá, tienes que hacer un poco de introspección, debes estar solo, como dice Ángel, aprovechar estos momentos en los que de pronto tienes un poco más de oportunidad, pues lo ajetreado de la vida ha bajado un poco, ha disminuido su nivel, entonces puedes darte esa oportunidad, aprovechar tu tiempo y a partir de ahí puedes darte cuenta, no al 100 porque cuesta trabajo, pero en qué es en lo que tienes que trabajar. Así es. Si ustedes, amigos, son de las personas que tienen la bendición tal vez de trabajar, de seguir trabajando, pero desde casa o de no tener por qué salir, pues dense esa oportunidad. Si por el otro lado son de las personas que tienen que salir a trabajar, pues a cuidarnos todos, uso de cubrebocas y también encontrar el tiempo para llegar a este aprendizaje, cual sea el escenario, disponibilidad de tiempo o sin disponibilidad de tiempo, hay que buscarnos la oportunidad, hay que darnos la oportunidad. Al final todos pasamos por cosas buenas, todos pasamos por cosas malas y aquí seguimos. Sí. El chiste de todo esto es aprender. Todos pasamos por cosas, yo lo dejaría hasta ahí y ya uno podrá definir si es cosa buena, si es cosa mala, si es cosa que te dejó un aprendizaje modificador, un aprendizaje que te va a llevar a la adaptación. Los sucesos, los eventos, ahí están, nosotros los matizamos. Así es, como dicen por ahí, ¿no? No tenemos la posibilidad de cambiar lo que va a suceder, pero sí de cómo vas a actuar ante esa situación. Y que nos deje algo, que todo esto nos deje algo, un aprendizaje, qué podemos hacer, qué pudimos hacer, qué vamos a hacer para no repetir, no volver a estar en ese escenario. Entonces, pues bueno, aprendizaje, adaptación y desarrollar esta personalidad. Así es, como les dijimos, el fin de este programa no es que te pongas una etiqueta, sino que te vayas identificando cuáles son tus pros, cuáles son tus contras y en qué. Así es, y aceptarte como eres, respetarte como eres y lo más importante, quererte como eres, para que puedas querer a los demás y también servir a los demás. Pues bien, Mónica, estamos llegando a la parte final de esta emisión, de su programa, Creer, Crear y Transformar en Cristo.
de Diócesis de Cuautitlán, Radio San Juan Diego, para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Así es, pues los esperamos la próxima emisión con un tema nuevo de actualidad o interés general. Cuídense mucho, se despide Mónica Rubalcaba. José Ángel Alarcón Cos, hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Los esperamos el próximo miércoles. Síguenos a través de Facebook Live, YouTube y nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx.